Y hoy vamos a continuar con la segunda parte del libro de Reyes. Pero también cabe recalcar que este libro es uno solo. En los escritos originales es solo una porción, una misma porción que pues es complicado, como lo decía Emma anteriormente, separarlo, o sea, como machetearlo ahí en la pura mitad, porque es un mismo libro. Y pues la vez pasada con Emma vimos la estructura del libro en sí bastante bien. Vamos a repasarlo un poco para ya terminar de leer el libro, pero antes vamos a orar para que sea Dios quien nos enseñe la redención en el libro de Reyes y que ojalá usted ore ahí donde está personalmente por usted, por su vida, y cada uno le pida a Dios que nos enseñe la redención en el libro de Reyes y que nos pongamos en cuenta con Él, como dice la Biblia, de verdad que examinemos nuestra propia vida por medio de las Escrituras. Oremos. Gracias, Padre, te damos porque tenemos estos momentos de adoración contigo, te alabamos porque en un mundo donde el pecado es lo que está gobernando en varios países, en varias ciudades, en varias personas, tú nos has redimido y rescatado y santificado para hoy estar acá en este templo y disfrutar juntos como jóvenes, jugando, cantando, alabándote con nuestra obediencia a ti, pero también queremos pedirte perdón por nuestros pecados, que seas tú quien nos limpies de toda maldad. Venimos ante ti para suplicar perdón y que lo que estemos haciendo sea para tu honra y gloria, que lo que estemos haciendo sea para ti, que entendamos ahora este momento y que podamos poner mucha atención a tu palabra, que, que podamos ver la redención en este libro y que nos ayudes a salir distintos de cómo entramos, a salir desafiados, que tengamos un reto personal en nuestra vida, pero sabiendo que todo es bajo tu gracia, bajo tu poder que actúa en nosotros y que dejemos la autosuficiencia en tus manos, que seas tú el que gobierne en nuestra vida y que nosotros no nos creamos autosuficientes para manejar nuestra vida por nuestra cuenta. Ayúdanos a entender esta oportunidad que estamos teniendo ahorita de abrir la Biblia sin ningún temor de que vengan por nosotros, sin ningún temor de estar cantando tu palabra, estar cantando a tu nombre. Te agradecemos por ese privilegio, pero también ayúdanos a ser obedientes a lo que cantamos, a lo que vamos a leer. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algún tiempo, un pastor en un estudio que estaba dando dio un testimonio que tiene que ver con el título que le puse a la predicación del día de hoy. Y el título de esta predicación es Tu última oportunidad. Y quiero que meditemos en esa frase, tu última oportunidad. ¿Alguien aquí sabe cuándo es la última oportunidad? Pues nadie. No sabemos cuándo va a ser esa última oportunidad que Dios nos está dando para diferentes razones, para ir a donde Él en arrepentimiento, para ir a Él para salvación, para escuchar su voz y rendirnos, dejar de batallar ya por nuestros propios méritos, y no rendirnos, caer de rodillas delante de Él y decirle simplemente no puedo, que seas tú quien gobierne mi vida. No sabemos cuándo va a ser esa última oportunidad y quiero que meditemos en esa frase bajo la luz de lo que vamos a estudiar en el libro de Reyes. Este pastor contaba, y eso pasó en el tiempo de la pandemia, cuando estaba empezando la pandemia. Este pastor normalmente visitaba hospitales
y él iba donde estaban las personas heridas y a él le daban permiso, él entraba, les compartía el evangelio a las personas que quisieran, porque él entraba a la habitación donde habían varias camas y él les decía, ¿me permites para leerle un poco de la palabra de Dios o compartirle lo que Dios quiere para usted? Habían personas que decían que sí, otras que no, pero él contaba de esta habitación que él entró y le dijo a una persona que si le permitía hablarle de lo que dice Jesús para su vida, leerle unas partes de la palabra de Dios, y la persona dijo que no, que simplemente no quería. Y este pastor insistió, pero son palabras, bueno, la cuestión es que dijo, no, yo no quiero nada, y pues él se resignó. La persona que estaba a la otra, digamos, en la cama de a la par, era como una cortina, dijo, sí, yo quiero escuchar ese mensaje que usted tiene. Entonces él fue a donde la otra persona y le compartió el evangelio. Cuenta este pastor que en medio de cuando él estaba hablando con esta persona que dijo que sí, se escuchó como bulla del otro lado de la cortina, y pues esa fue la última oportunidad de esta persona que dijo que no directamente a la palabra de Dios, y ahí murió. No podemos afirmar, bueno, esa fue la última oportunidad, pero sí, él rechazó directamente el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y podríamos decir que fue la última oportunidad. Como les digo, meditemos en esta frase, porque nosotros muchas veces, como somos jóvenes, creemos y entendemos que, bueno, no, a mí todavía me falta terminar la U, me falta, y empezamos a poner metas y metas y metas, como si supiéramos que vamos a vivir 120 años, o 80, o 70, o 50, pero no sabemos cuándo va a venir Dios por nosotros. Entonces, bajo este pensamiento de tu última oportunidad, vamos a entrar en un capítulo en específico que quiero que analicemos de Segunda de Reyes, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto en Primera de Reyes. Ahí en la pantalla tienen como un gráfico donde en el principio, en Primera de Reyes, vemos en la esquina superior derecha para ustedes, dice Israel en un solo reino. Vemos que al puro principio de Primera de Reyes estaba el reinado de David. Él estaba ya terminando su vida. Vemos la muerte de David y el rey que siguió fue Salomón. Ahí el reino estaba unido, más o menos es del capítulo 1 al 11, donde vemos este reino unido, y ya a partir del 12 en adelante, pues hay un montón de situaciones que pasan y el reino se divide en dos, en el norte y en el sur. Vemos que hay varios reyes que se quedaron allá en el norte y varios reyes que se quedaron en el sur. Vemos que todos los reyes del norte hicieron lo malo, y esa es una frase que podemos llamarlo como un estribillo, una frase que se repite constantemente en todo el libro, en Primera y en Segunda de Reyes: y tal rey hizo lo malo ante Jehová. Y Emma lo explicaba de esa forma: se presenta el rey y se presenta como la introducción, el desarrollo y la conclusión. Se da una introducción de lo que es el rey, ¿verdad? Se da un desarrollo de si hizo lo bueno o lo malo. Vemos que la gran mayoría hicieron lo malo, y por gracia de Dios, por ese linaje, por esa simiente que Dios estaba guardando, algunos reyes hicieron lo bueno, y decía ahí, conforme a David su padre. Eso también sigue en el segundo libro de Reyes. En medio quise poner los profetas, porque los profetas surgen como un personaje principal, un personaje importante en el libro entero de Reyes, que Dios usó varios profetas
justamente para dar esa palabra, para recordar, y ahí lo puse fuera de la línea, el incumplimiento del pacto. Veíamos en Deuteronomio, en Levítico también, hace algunos meses atrás, cómo Dios estableció un pacto para entrar a la tierra prometida. Bueno, un montón de leyes para entrar a la tierra prometida. Ahí Él de una vez dijo las bendiciones que iban a tener o las maldiciones si no cumplían su palabra, sus leyes, sus mandamientos. También vimos varios pactos que se hicieron con, bueno, en el principio, ¿verdad? En Génesis 3:15, con Abraham, y el último pacto que hemos visto es el de David, con la casa de David, que es una frase también que se repite constantemente en esta serie de libros históricos. Los profetas estaban ahí justamente para decirle al pueblo y a los reyes especialmente que estaban incumpliendo el pacto en algún momento de sus vidas. Por eso es que están haciendo lo malo, se están alejando de la palabra de Dios. Como vimos, la mayoría de reyes hacían lo malo delante de los ojos de Jehová, y esto vino como resultado en idolatría, en mucha idolatría, y en idolatría tanto de los reyes como de las personas, ¿verdad?, que estaban siendo gobernadas en Israel, tanto en el norte como en el sur. Yo quise poner la línea naranja porque no fue como que, bueno, los profetas dijeron y luego ya vino la idolatría, sino que la idolatría estaba desde el principio. Siempre hubo idolatría, siempre hubo ese deseo de darle la espalda a Dios, de adorar a otros ídolos, de hacer ellos mismos ídolos y desechar la palabra de Dios. Desde el principio habían profetas que decían, Dios dice, están incumpliendo los pactos, así dice Jehová, etcétera, etcétera. Y pues vemos el corazón duro que tuvo el pueblo de Israel, tanto sus líderes como el pueblo. Y en medio de esa lucha de los profetas haciendo milagros, más que todo en Segunda de Reyes al principio, vemos milagros demasiado, o sea, son increíbles, que ojalá tengan el tiempo o saquen el tiempo para leer los primeros capítulos de Segunda de Reyes, porque no lo vamos a poder ver todo a detalle, pero vemos dos profetas haciendo milagros que muchas personas pueden decir, esto es un libro ficticio, esto ¿cómo va a pasar? Pero si está en la palabra de Dios, sabemos que es verdad y que pasó en algún momento en esta tierra. Repito, ojalá puedan leer estos primeros capítulos donde se hacen milagros totalmente sorprendentes, y aún así, con todas estas demostraciones del poder de Dios, con todo lo que Dios, o sea, la paciencia que tuvo Dios con el pueblo de Israel, pues llegó un momento donde el pueblo de Israel tuvo esa última oportunidad. En medio de esto, también quise poner ahí, habían imperios crecientes, y no es que como que quise, ustedes lo pueden ver en la Biblia, todas estas cosas que estamos diciendo, cuando Israel era un solo reino, cuando Israel, ¿verdad?, fue dividido en dos, norte y sur. Pueden ver también en este libro cómo los profetas intercedían, proclamaban la verdad de Dios, y cómo el pueblo de Israel siempre fue idólatra, siempre buscaba el mal. Y por medio de esa idolatría Dios dio una última oportunidad, a pesar de su infinita misericordia y paciencia, y levantó a algunos imperios alrededor del pueblo de Israel, justamente para cumplir aquella palabra que Él les había dicho. Ok, si hacen estas leyes, o sea, si cumplen mis mandamientos, pues las bendiciones iban a ser enormes, pero si no, también habían maldiciones. Y Dios cumple su palabra de una forma que tal vez al pueblo de Israel no le iba a gustar, que es por medio del crecimiento de estos imperios, sometiéndolos al exilio. El exilio es sacándolos, ¿verdad?, de sus casas.
otra vez nos recuerda al libro que leímos a principio de año, el Éxodo. Era exactamente lo mismo, volvieron a ser esclavos de estos imperios y lamentablemente pues hubo ese final para ellos. Pero vamos a ver en el estudio que quiero hacer a profundidad del capítulo 17 del Segunda de Reyes. Si quiere vamos a Segunda de Reyes 17. Vamos a ver cómo el autor, que cabe destacar que no sabemos quién fue el que escribió el libro de Reyes, el autor aquí está haciendo como un resumen de por qué, está respondiendo a la pregunta de por qué están siendo exiliados. Y si en ese momento, en ese contexto, ellos estaban en un exilio con uno de estos imperios que creció, y ellos estaban preguntando, pero ¿por qué? Si Dios nos había dicho esto, esto y esto, que íbamos a entrar a la tierra prometida y la leche y la miel y un montón de cosas, ¿por qué ahorita estamos siendo gobernados por estos imperios? ¿Por qué estamos siendo esclavos? Pues justamente, y ese es el enfoque del libro de Reyes, es la respuesta a esa pregunta, ¿por qué? Lea todo el libro de Reyes y sabrá por qué. Pero en este capítulo 17, del versículo 7 al versículo 23, está como el resumen, por así decirlo. No sé cuántos de ustedes cuando los mandaban a leer algún libro pedían el resumen para tampoco leerlo porque no les gustaba leer. Pero en unos casos hay libros y venden también el resumen del libro para que ya entienda más o menos y no tenga que leerse todo el libro. Del versículo 7 al 23 es un resumen muy específico y lo vamos a dividir por 5 secciones. Vamos a ir desarrollándolo poco a poco para entender ya no a gran escala como la ilustración que tenemos en pantalla, sino ya metiéndonos en detalle. ¿Qué es lo que había dicho Dios en Deuteronomio? ¿Por qué está pasando eso? Porque en Deuteronomio pasó esto y esto y esto. Y vamos a ver la consecuencia. Entonces vamos a empezar a leer los versículos 7 y 8. Dice 2 de Reyes 17, el versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de bajo la mano del faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Aquí vemos que el pueblo de Israel ignoró a su Redentor, ignoró, como lo vimos en el libro de Éxodo, cuando estudiamos la redención en Éxodo, vemos ahí el concepto de redención, que es esa liberación que Dios hizo para el pueblo de Israel, sacándolos de la esclavitud de Egipto. Y tal vez ya muchos tienen el contexto, aunque no necesitamos hacer un resumen ¿verdad? Muy específico del Éxodo. Sabemos lo que pasó, las plagas, cuando se partió el mar en dos, cuando el pueblo de Israel pasó, y justamente los carros del faraón pues quedaron ahí atrapados en medio del agua. Ellos fueron redimidos de la esclavitud de Egipto. Por eso es que nosotros estamos estudiando la redención, porque justamente eso hizo Dios con nosotros. Nosotros siendo esclavos del pecado, Dios nos redime de esa esclavitud y nos hace libres, como cantábamos ahora. Dios nos hizo libres, hay libertad en su nombre, en su sangre. Era necesario ese sacrificio de Cristo. Solamente Cristo podía llegar a redimirnos de nuestra vida pecaminosa. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo vino a la tierra, como decía las Escrituras,
como hemos estudiado desde Génesis 3:15, ese camino, esa simiente de salvación, de redención, hasta los libros de los evangelios, donde vemos el cumplimiento de ese pacto, de esa promesa que está en Génesis 3:15, donde Cristo nació, vivió una vida perfecta aquí en la tierra, tuvo la edad de muchos de nosotros, fue obediente en todo, y en el cumplimiento del tiempo nosotros lo entregamos, lo crucificamos y lo castigamos, lo sometimos a ese castigo. Él fue crucificado y murió por los que creemos en su nombre, murió para darnos vida juntamente con Él. Pero no quedó ahí, como muchas religiones de este mundo, como muchas personas adoran a otras personas o a ídolos, ideologías, naturaleza, etcétera, donde van a las tumbas y en cada cierto tiempo le dan ofrendas a esa persona, la adoran, pero nosotros podemos ir a la tumba y vamos a ver que está vacía, porque al tercer día Cristo resucitó, y como vimos en el libro de Hechos, que Él se le apareció a cantidades de personas y Él ascendió de nuevo para preparar lugar para nosotros. Y ahora nosotros, los que creemos en su nombre, estamos esperando su segunda venida. Que como les digo, si hay personas aquí que no han creído en Cristo y no se han arrepentido de sus pecados, Dios les está dando una oportunidad, y no digo que sea la última, pero les está dando otra oportunidad, como lo hizo con el pueblo de Israel. Pasaron, si no me equivoco, como 400 años en esta línea. No fue como que simplemente, bueno, ya me cansé y Dios efectuó cumplió su palabra, sino que Dios es infinito en misericordia y en paciencia. Es increíble cómo Dios tiene paciencia con el pueblo de Israel y para con nosotros, porque nosotros no podemos juzgar qué bárbaros los israelitas, los reyes, cómo hacían lo malo delante de Jehová, cómo viendo todas esas cosas no lo adoraban a Él, cómo hacían dioses de oro, de plata, de madera, cómo hacían sacrificios, pero no, en lugar de nosotros juzgar al pueblo de Israel, mejor veamos nuestra vida, cómo nosotros desechamos la palabra de Dios, la apartamos, creamos nuestros propios ídolos. Tal vez no es de oro o de barro, sino una persona, una actividad, un pensamiento o hasta un pecado. Nosotros nacimos para adorar, y hay personas que hoy están adorando a dioses falsos por esa naturaleza de adorar, pero esa naturaleza Dios la creó para que lo adoremos a Él, para que nosotros rindamos nuestra vida en adoración a Él. Y ahí vamos a entender el propósito para lo que estamos aquí. No estamos para cumplir nuestras metas, comprar una casa, un carro, tener una familia, pensionarme y morir. No estamos para eso, estamos para glorificar el nombre de Dios con lo que sea que hagamos, con la carrera que Dios nos permita tener, con el trabajo que Dios nos permita tener, con el ministerio que Dios nos permita tener. En ese proceso tenemos que buscar glorificar a Dios. Nosotros nacimos para adorar a Dios, y vemos que en este proceso en que estaba el pueblo de Israel, en estos dos versículos que acabamos de leer, el 7 y el 8, ellos ignoraron a su Redentor, a la persona que los había sacado de Egipto, de la esclavitud,
y se amoldaron a las demás naciones, se conformaron a las demás naciones. Es como la palabra que viene y dice que no os conforméis a este siglo. Es como cuando nosotros ponemos líquido en algún vaso. Si el vaso tiene, no sé, una forma de hoz o simplemente es un cilindro, pues el agua va a tomar la forma de ese recipiente. Justamente el pueblo de Israel tomó la forma de las demás naciones y siempre estaban viendo a las demás naciones, como pasó en Samuel, que habíamos estudiado. Ellos querían un rey como las demás naciones. Ellos querían las leyes como las demás naciones. Ellos querían tal vez hasta los ídolos de las demás naciones y tenían sus ojos en las demás naciones, no en su rey, en el Rey de Reyes, no en las leyes que les había dado ese rey. Entonces, como les dije, vamos a ver en los pasajes que vamos a estudiar aquí, nos vamos a volver a Deuteronomio, y vamos a ir a Deuteronomio 18:9. En este primer punto vemos que el pueblo de Israel ignoró a su Redentor y se amoldó a las demás naciones. En Deuteronomio 18:9 dice, Deuteronomio 18 y el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y ahí está muy claro, como que, o sea, como cuando un padre o una mamá le dice a su hijo no vaya ahí, porque ya sabe que ese niño o esa niña va a ir a buscar el mal. Y es como que lo advierten, no vaya ahí porque le va a pasar esto y esto. Vemos aquí en Deuteronomio que Jehová les está diciendo que no aprendan a hacer según las costumbres, las abominaciones de aquellas naciones. Y vemos en el versículo 8 de 2 de Reyes 17, que dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, se amoldaron a ese tiempo, se amoldaron a esos estatutos, a esas leyes, desecharon a su Redentor. En el segundo punto vamos a leer del versículo 9 al 12. Leemos, dice, el versículo 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificando lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, hasta el 12, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Vamos a ir ahora a Deuteronomio 12. En Deuteronomio 12:2 leemos justamente esto que está diciendo Dios al pueblo. Deuteronomio 12:2 dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahí está mandando a derribar todas estas imágenes, todas estas ídolos que las naciones ya tenían, pero vemos que hicieron todo lo contrario. En lugar de derribar, de raer todo eso que Jehová les había dicho, ellos mismos siguieron esa idolatría, como explicaba al principio. Como tercer punto, vamos a leer del 13 al 15, y aquí vamos a ver, bueno, en el segundo punto, ellos se volvieron descaradamente idólatras, y en estos versículos que leímos anteriormente,
ellos lo hacían tanto secretamente como lo vimos, hasta en cualquier lugar, en los lugares altos, en donde estaban los atalayas, todo lugar, ya era descaradamente, adoraban dioses falsos, hasta ellos mismos creaban sus propios dioses. Y uno puede preguntarse por qué lo hacían. Justamente porque estaban incumpliendo el pacto, las leyes de Dios. Dejaron la palabra de Dios a un lado. Y ahí nosotros podemos aplicar para nosotros mismos cuando nuestra Biblia la dejamos en la mesa de noche o en la biblioteca o en el bolso y la volvemos a sacar hasta el próximo sábado o domingo, nosotros vamos a tener ese mismo camino de la idolatría. Entre semana nosotros vamos a edificar nuestros propios ídolos, vamos a crear nuestras propias leyes y vamos justamente a caer en múltiples pecados por ese corazón idólatra. El tercer punto, les decía, es del versículo 13 al 15. Aquí vamos a ver que ellos desecharon las múltiples advertencias de Dios. Leemos el 13. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, que es lo que hablábamos al principio. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y leemos el 15 también: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hicieran a la manera de ellas. Ahora, según lo que acabamos de leer, vemos que ellos desecharon las múltiples advertencias de Dios. No fue como que un profeta vino y les dijo estas palabras, sino constantemente los profetas iban y los amonestaban y les decían: tienen que volver de sus malos caminos, tienen que guardar los mandamientos que Jehová les ha dicho una y otra vez. Ahí Dios actúa con infinita misericordia para con todo el pueblo de Israel. Tuvieron una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, y años de años Dios les brindó esa oportunidad hasta que vemos que llegó la última oportunidad. Bajo este contexto vamos a ir a Deuteronomio 28. Vamos a leer el 28, el versículo 15. En todo el capítulo 28 de Deuteronomio vemos que aquí están las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, o las maldiciones. Dice el versículo 15: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y el 16 en adelante vemos todas las maldiciones que van a venir si no cumplen, ¿verdad?, estos mandamientos. ¿Qué es lo que está empezando a suceder? Bajo este punto, del versículo 13 al 15, estamos leyendo que Dios fue infinitamente misericordioso con el pueblo de Israel y les dio esta palabra por medio de sus profetas. Como cuarto punto, vamos a leer de 2 de Reyes 17, los versículos 16 y 18. Dice: dejaron todos sus mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron
a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, que esta es una de las cosas tal vez más feas que podemos ver en el libro de Reyes, como ellos en adoración a ídolos falsos hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y continuamos leyendo en el versículo 17. Y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y dice también el 18, Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Recordemos la división que hubo. Aquí vemos que Dios ya les dio la última oportunidad a los del norte, y quedó solo la tribu de Judá, como lo acabamos de leer. En este punto vemos que ya ellos se olvidaron de Dios. Ya ellos completamente dejaron a Dios de lado, y pues Dios ahí va a empezar a cumplir su palabra en forma de maldición para el pueblo de Israel. En el Deuteronomio 18, capítulo 18, si quieres se lo leo, el versículo 10, dice: no se halló en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sutígelo, ni hechicero. Vemos que Dios también había advertido sobre eso. Y en los versículos que leímos, vemos que también el pueblo de Israel hizo todo lo contrario. Como último punto, el número 5, vamos a leer los versículos 19 al 23. Dice, del capítulo 17, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David. Y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Aquí vemos cómo Dios cumple sus advertencias, cómo Dios cumple su palabra que había dicho anteriormente en Deuteronomio, cómo ese pacto de Deuteronomio, cómo esas leyes que también en el libro de Josué habíamos visto, y muchas veces a nosotros nos puede llegar a pasar, y vemos constantemente que la Biblia dice esto, esto y esto, y nosotros como que incumplimos lo que dice la palabra de Dios, y no me cayó un rayo, no pasó nada malo, pues voy a seguir y voy a seguir, y me creo como autosuficiente, me creo invencible, me creo que simplemente como no me ha caído un rayo, como la tierra no se ha abierto y me ha llevado, pues voy a seguir en esa vida. Tal vez así estaban pensando el pueblo de Israel, los reyes también de Israel, pero llegó una última oportunidad y Dios los entregó a estos imperios conforme a su palabra, y entraron en cautiverio. Para terminar vamos a ir a Deuteronomio 28. Y me encanta porque Dios es demasiado específico, tanto en lo bueno
como en lo malo, entre comillas, que nos pueda llegar a pasar. Dios cumple toda su palabra, todo lo que Él dice lo va a cumplir. Y por eso es la urgencia de nosotros de leer este libro, de etapa a etapa, de leer lo que dice. Porque Dios va a cumplir cada una de esas palabras para con toda la humanidad. Y si en la Biblia dice que en un día toda rodilla se va a doblar delante de Él y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, así va a pasar. Y me encanta, y gloria a Dios por eso, que va a pasar lo que Él dice. Porque Dios es justo y es misericordioso, pero como vimos el año anterior, hay muchos atributos, pero no es que Dios es más amor que misericordioso. No es que la ira está como por acá y el perdón, la misericordia por acá. No, vimos que Dios es uno solo. Vimos en la simplicidad de Dios que no hay ningún atributo más grande que otro. Y gloria a Dios por su ira, gloria a Dios por esa última oportunidad, gloria a Dios por el castigo del pecado, gloria a Dios por la redención, que es lo que estamos aquí nosotros estudiando, porque no merecemos ninguno de nosotros la redención. En Deuteronomio 28, hay del versículo 15 hasta el versículo 68, ahí está puntualmente todas las maldiciones, todas las consecuencias de esa desobediencia. Y Dios cumplió a detalle todas. Vamos a leer algunas. El versículo 36, dice: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, a palo y a piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Y ahí vamos a seguir leyendo. Vamos a ir al 47. Leemos el 47, dice: Por cuanto no servisteis a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y para terminar esta parte vamos a leer el 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruirlos. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Dios se goza porque Él cumple su palabra, porque Él hizo un pacto con Él mismo y Él no tiene que demostrarle nada a nadie. Simplemente Él cumple su pacto que Él estableció desde antes de la fundación del mundo para salvación, para su pueblo redimido, para los que creemos en su nombre. Y tal vez es una predicación con un tono, o un libro con un tono algo triste. Hicieron lo malo delante de Jehová, cayeron en idolatría. Y eso responde a la pregunta que se hicieron cuando ellos ya estaban en el exilio. Este libro responde a esa pregunta. ¿Por qué? Justamente por eso. Este es un libro histórico, escogido específicamente para un propósito teológico. No lo tenemos que ver, como decía Emma, simplemente como un libro de historia, algo histórico que sucedió, sino este libro tiene un propósito teológico. Los exiliados lograron explicar el fracaso del programa religioso establecido por el Dios soberano. Este fracaso se atribuye reiteradas veces a la incapacidad del pueblo
de cumplir con su parte del pacto. Ellos fueron incapaces de cumplirlo, como lo vimos en todo el libro, fueron totalmente incapaces, no pudieron. Y como les digo, puede que tenga un tono de tristeza, de muerte, de derrota, y eso es lo que pasa con nosotros los seres humanos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos en condenación, pero al final del libro hay un rayo pequeño de esperanza en medio de esta oscuridad, y vamos a ir a Segunda de Reyes, el capítulo 25, que es el último capítulo de este libro. En la última parte, en los últimos versículos, vamos a poder ver un rayo de esperanza. Dice el capítulo 25 y el versículo 27: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisiones, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo todos los días de su vida. Aquí vemos que hay un rey que está gobernando sobre los reyes de Israel, tanto del norte como del sur. Aquí vemos un rey que hizo lo justo, que fue perfecto, que no tuvo ese tropiezo. Y no es este rey que estamos hablando, no es Joaquín, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que mantuvo esa promesa, ese pacto con David, y él fue fiel a ese pacto que había tenido con David, con la casa de David, y a pesar de que todos ellos fueron incapaces de cumplir el pacto, Jehová mantuvo esa simiente de redención, y vemos que de aquí hay un rayo de esperanza para los libros que posteriormente vemos. Aquí ya entró el imperio de Babilonia, y vemos que ya después el imperio de Babilonia agarró lo mejor que había en Israel, y ahí vemos también la historia de Daniel y sus amigos y todo lo que pasó en Daniel, y ahí la línea sigue hasta llegar a Jesucristo. Para terminar, quiero enseñarles un video que vamos a ver, que habla, y quiero que le pongan mucha atención. Está en inglés, pero ahí tiene los subtítulos, que habla de este rey, el Rey de Reyes, cómo él gobierna sobre toda circunstancia, sobre todos los tiempos, sobre todo imperio. No hay imperio más grande que el de él. The Bible says, my king is the king of the Jews. He's the king of Israel. He's the king of righteousness. He's the king of the ages. He's the king of heaven. He's the king of glory. He's the king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's
He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his life is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. Yeah! That's my king. That's my king. Gracias, Padre Santo, te damos porque en la perfección de tu plan estamos nosotros y queremos pedirte que trabajes en nuestra vida de la manera que tú quieras, que si es tu voluntad y está dentro de tus planes, nos ayudes a reconocerte como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a dejar de batallar por nuestras propias fuerzas y a rendirnos en esta batalla que hemos tenido por años, que nos rindamos ante ti, que confesemos nuestros pecados a ti, que tu Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestra vida y que tú redimas nuestra vida. Señor, te pido que si hay alguien aquí que no ha reconocido que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que sigue batallando, Señor, por favor, ayuda a esa persona a arrodillarse delante de ti y que pueda ir a ti en arrepentimiento, que pueda creer en tu palabra, que pueda creer en ese plan de redención que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo para tu gloria. Que hoy sea el día donde esa persona entienda por medio de tu Espíritu y tu palabra, que tú lo convenzas de pecado y que haya un arrepentimiento genuino, que pueda cambiar su vida y que pueda pasar de muerte a vida. Señor, te lo pido. Tú eres poderoso para salvar. La salvación es de ti. Y ayúdanos a tener esa humildad. Ayúdanos a suavizar nuestros corazones a tu palabra. Y si hay alguien aquí también que ya es hijo tuyo, pero ha estado viviendo en idolatría, ha estado viviendo conforme a los placeres de este mundo, que también tu palabra lo convenza de pecado. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a ir delante de ti, porque tú eres fiel y porque tú eres justo, y límpianos de todo pecado. Ayúdanos a vivir una vida con propósito, una vida conforme a tu palabra, y a derribar estos ídolos que hemos creado nosotros mismos, y vivir una vida conforme a tu palabra. La gloria siempre sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén.